Dime algo, ¿cuál ha sido el animal más grande que has visto con tus propios ojos? ¿Un hipopótamo? ¿Un caimán tal vez? ¿O incluso un elefante? Todos son criaturas imponentes, sin duda. Sin embargo, curiosamente, ninguno de ellos es el más grande que haya existido. Ni siquiera son los más enormes dentro de su propia especie. Así que quédate conmigo y descubramos juntos a los verdaderos gigantes que alguna vez habitaron la Tierra. Te aseguro que te van a dejar sin palabras. Número 5. Anthropleura. Si ver un simple milpies arrastrándose por el suelo ya te pone los pelos de punta, entonces prepárate, porque hace unos 280 a 340 millones de años existía una criatura que haría temblar a cualquiera. Durante el periodo carbonífero, en los actuales territorios de Norteamérica y Escocia, un colosal artrópodo llamado Arthropleura recorría la Tierra y es considerado el artrópodo terrestre más grande que haya existido. Fósiles hallados en Northumberland, Inglaterra, indican que esta criatura prehistórica podía medir hasta 2.5 metros, superando la estatura promedio humana. Algunos relatos no confirmados sugieren que podía alzarse como una cobra gigante al sentirse amenazada, lo que la hace aún más aterradora. Pero el tamaño no era su única característica impactante. Se calcula que pesaba cerca de 50 kilogramos. Bastante impresionante, ¿no? ¿Qué hizo posible que estos insectos prehistóricos crecieran tanto? Durante el periodo carbonífero, el alto nivel de oxígeno en la atmósfera, más del 30%, permitió que los insectos prehistóricos crecieran mucho más que los actuales, ya que este exceso facilitaba la respiración de los artrópodos, que no son tan eficientes como los mamíferos para absorber oxígeno. Así que sí, demos gracias a la caída del oxígeno. Número 4. Sarcosuchus imperator, el cocodrilo titánico del pasado. Puede que hoy en día los cocodrilos de agua salada sean una de las criaturas más intimidantes del reino animal, con ejemplares que alcanzan hasta 7 metros de largo y pesan cerca de 1 tonelada. Son, después de todo, los reptiles vivos más grandes y pesados del planeta. Pero incluso estos monstruos modernos palidecen frente a una bestia prehistórica verdaderamente colosal. Hace unos 112 millones de años, durante el Cretáceo inferior, en lo que hoy es Níger, África Occidental, vivía un reptil que dominaba su entorno sin competencia: el Sarcosuchus imperator. Este cocodrilo ancestral era un verdadero titán. Basándose en fósiles de vértebras y cráneos, los paleontólogos estiman que pudo haber medido hasta 12 metros de largo y pesado unas 9 toneladas, lo que lo hace casi el doble de largo y 8 veces más pesado que el Olong, el cocodrilo más grande jamás mantenido en cautiverio, que medía 6.17 metros y pesaba más de 1 tonelada. Lolong fue capturado en el sur de Filipinas, en el año 2011. Este cocodrilo de gran tamaño fue cazado por un periodo de 3 semanas, y cuando finalmente fue localizado, tomó a más de 100 personas para llevarla a tierra. Qué curioso, ¿no? Si su tamaño no fuera ya lo suficientemente aterrador, su mandíbula albergaba nada más que 132 dientes cónicos, de hasta 15 centímetros de largo. Además, su estructura robusta y la forma de sus mandíbulas sugieren que no solo se alimentaba de peces gigantes, sino que también podía cazar incluso dinosaurios desprevenidos que se acercaban al agua. Sin duda, un verdadero supercocodrilo salido de una pesadilla prehistórica. Número 3. Calamar gigante Parapusosia ceperandensis. Para conocer a nuestra siguiente criatura, debemos adentrarnos en las profundidades marinas, hogar de los enigmáticos cefalópodos, un grupo que incluye al pulpo, la sepia y, por supuesto, el calamar. Entre ellos, el calamar gigante ostenta el récord como el cefalópodo más largo que aún existe en nuestros océanos. Como su nombre sugiere, puede alcanzar hasta 12 metros de longitud, aunque la mayor parte de esta medida proviene de sus alargados tentáculos, ya que su cuerpo en sí mide unos 2.5 metros. Una de las características más impactantes del calamar gigante es el tamaño de sus ojos, los más grandes del reino animal. Con un diámetro de hasta 25 centímetros, son tan grandes como una cabeza humana promedio. Sin embargo, el título de cefalópodo más pesado vivo no le pertenece a este coloso, sino a su primo, el calamar colosal, que aunque es algo más corto, con cerca de 10 metros de longitud, tiene un cuerpo mucho más ancho y robusto. Este diseño le permite alcanzar un peso de hasta 500 kilos, casi el doble que el de un calamar gigante de gran tamaño. Pero si hablamos de los cefalópodos más masivos que han existido en la historia del planeta,
Ni el colosal ni el gigante se llevan el premio. Ese honor corresponde a una criatura extinta, la Parapusosia ceperandensis. Estos amonites con concha, que vivieron durante el Cretáceo tardío, hace entre 100 y 66 millones de años, fueron los verdaderos titanes del océano prehistórico. El fósil más grande de esta concha alcanza los 2 metros de diámetro, aunque los expertos creen que el ejemplar completo habría llegado a medir unos 3 metros de ancho. Lo realmente impresionante es que solo su concha podría haber pesado más de 700 kilos, y si se calcula el peso total del animal, se estima que superaba los 1.455 kilos. Eso lo convierte en el cefalópodo más pesado de todos los tiempos. Si te gustaría visitarlo, el fósil original se exhibe en el vestíbulo del Museo de Historia Natural de Westfalia, Münster, Alemania. Número 2. Serpiente gigante, la titanoboa. Diversos estudios indican que cerca de la mitad de los adultos sienten ansiedad ante las serpientes, y entre un 2% y 3% sufre fobia específica. Y siendo sinceros, ¿quién podría culparlos? Especialmente considerando que existen ejemplares como la anaconda verde. Sin embargo, en el Paleoceno, existió una aún más temible. Una gigantesca serpiente descubierta en Colombia, que vivió hace entre 58 y 60 millones de años. Imagínate una serpiente tan grande que pudiera deslizarse por encima de los árboles y abarcar todo el ancho de una carretera. Estos datos no exageran, basándose en una vértebra enorme hallada comparada con la de una anaconda común. Los paleontólogos estiman que estas gigantes, conocidas como titanoboas, podrían haber alcanzado unos impresionantes 14 metros. Si se levantara la mitad de su cuerpo, podrían superar fácilmente la altura de un edificio de 2 pisos. Además, se cree que estas colosales serpientes pesaban alrededor de 1 tonelada, casi 5 veces más que una anaconda verde. La parte tranquilizadora, no eran venenosas. La parte aterradora, eran constrictoras, es decir, atrapaban a sus presas de un abrazo mortal, apretando con tanta fuerza que las asfixiaban. Menos mal que ya no existen. Número 1. Titanosaurios, los auténticos gigantes de la Tierra. Cuando hablamos de los animales más grandes que han pisado este planeta, es imposible no pensar en los dinosaurios. Pero dentro de este enorme grupo fueron los saurópodos, esos herbívoros de cuello larguísimo y patas gruesas, los verdaderos titanes. Y entre ellos surgió un subgrupo que hace honor a su nombre, los titanosaurios. Solo el nombre ya impone respeto. En 1987, se hallaron fósiles de uno de estos gigantes que vivió hace 90 millones de años durante el Cretácico. A este espécimen se le llamó Argentinosaurus y se estimó que medía alrededor de 36 metros de largo, con un peso aproximado de 77 toneladas. Es decir, tanto como 2 elefantes africanos juntos. Aunque las piezas encontradas eran pocas, el hallazgo marcó un antes y un después en el estudio de los dinosaurios gigantes. En 2014, se descubrió en Argentina el Patagotitán, un dinosaurio gigante que vivió hace 101 millones de años. Su fémur medía más de 2.5 metros y se estima que alcanzaba los 37 metros de largo y pesaba hasta 63 toneladas, similar al tamaño de un avión comercial pequeño. Entonces, aunque el Patagotitán se lleva el título del más largo, el Argentinosaurus sigue siendo el más pesado. Por ahora, claro. Porque quién sabe qué otros titanes pueden estar aún enterrados hace más de 60 millones de años esperando ser descubiertos. ¿Qué criatura gigante te impresionó más? Cuéntanos cuál de ellas te llamó más la atención y despertó tu curiosidad. Házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias y no olvides suscribirte a mi canal, Reino Curioso.